última clase, a ver quién puede plantearnos un esquema, resumen. Paola, adelante. Buen día, doctor. La anterior clase hablamos sobre Cicerón, continuamos con él, que planteaba 3 consecuencias para lo que se debe considerar un gobierno justo desde la filosofía estoica. El primero era el poder que surge del pueblo. Él decía que el Estado es como un bien común del pueblo. Su autoridad surge del poder colectivo. Entonces, en cada una de estas formas, decíamos que las leyes o las plebiscitas, las constituciones o el imperio, existe una forma que legitima el poder colectivo del pueblo. También decíamos que la segunda consecuencia es la decisión que debe ser colectiva. La ley es solo legítima cuando viene del pueblo, pero como cuerpo. El poder del pueblo como cuerpo quiere decir que, como decía, las leyes gobiernan al magistrado o gobierna el magistrado al pueblo. Puede decirse que el magistrado es la ley que habla o la ley de un magistrado mudo. Y el tercero era el Estado y sus derechos deben estar sometidos siempre a la ley de Dios. En esta República Universal, es decir, la primera, se gobierna y todos son iguales en función de Dios, ya que Él es el supremo gobernante. Cicerón se adelanta, decíamos, mucho al cristianismo y para el profesor Carlin llega a decir que no hay nada original en el cristianismo excepto Jesús, pero filosóficamente no. También decíamos que la justicia es la voluntad perpetua y constante de dar a cada quien su derecho. Y los preceptos del derecho serían vivir honestamente, porque la honestidad es un valor moral, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Los 3 aportes, su aporte de las 3 leyes de Cicerón es que el camino del sabio es el camino de encontrar en el Estado, en la política, en el gobierno, la más alta realización de la virtud. Renunciar a todo por Roma era realmente algo superior para él. Y decía que ese era el camino del sabio. Todo tiene sentido cuando se lo hace por Roma, que era su patria. También hablamos de Séneca, que decía que todos los hombres son iguales entre sí, y aparte los hombres son hermanos creados por el mismo Dios. Y Dios rige también la ciudad universal, rige la república universal, y es deber del sabio acatar a las leyes naturales. Y no hay nada más honesto y virtuoso que captar las sabias enseñanzas de Dios a través de la naturaleza. Entonces continuamos con los padres de la iglesia, San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio. Hola, a ver, hasta ahí. Ya. Hola. Está bien, Bien, a ver, hemos hablado de los padres de la iglesia, el segundo era Ariel en levantar la mano. A ver, sobre los padres de la iglesia, ¿qué hemos visto? Buen día, doctor. Hemos hablado sobre San Ambrosio, que plantea el problema de la jurisdicción. Él dice que todos los hombres pertenecen a la iglesia y por ende el emperador también pertenece a la iglesia. Y entonces el- los obispos deben juzgar a los reyes y el sacerdote tiene jurisdicción de la iglesia, pero el emperador tiene jurisdicción de su propio imperio, ¿no? De su palacio. Entonces, él, después de San Ambrosio, pasa medio siglo, un siglo creo, aparece San Agustín con su libro Ciudad de Dios, donde plantea un punto donde dice, hay una lucha entre el poder del bien y del mal, y todo hombre pertenece a 2 ciudades, una ciudad terrenal y una ciudad de Dios, y la ciudad terrenal es de Satán, nos dice, y la ciudad de Dios pertenece al Cristo, que es la vida eterna. Después, él también plantea de que no importa el modo de gobierno, lo importante es cuán cerca está de Dios. Y San Pablo más antes también nos decía de que eh, los ciudadanos debemos obedecer voluntariamente al gobierno, y si es un gobierno malo es por culpa de los pecados del hombre. Y San Gregorio nos plantea la teoría de las 2 espadas, que es una espada sobre la espada de la razón y la espada de la fe. Ya, a ver, Micaela, John tiene algo que complementar. Nuevo. Sobre San Ambrosio y San Agustín, quisiera complementar algo más a lo que dijo mi compañero.
Adelante. San Ambrosio es uno de los padres de la Iglesia que va a intentar limitar el espacio jurídico de la Iglesia y hace una teoría de la obediencia, que es una potestad humana que puede entregarse a un rey cristiano, y también separaba lo local de lo universal y nos decía que en lo local la jurisdicción, el rey es el que manda sobre el cuerpo, y en lo universal la jurisdicción tiene Dios, que es el que manda sobre el alma. Y también sobre San Agustín en la ciudad de Dios. San Agustín es uno de los uno de los más grandes de los padres, y nos va a llegar a plantear en esta su obra de la ciudad de Dios, va a llegar a plantear que en toda la época de la humanidad ha habido una pugna entre la ciudad de Dios y Satán, entre el bien y el mal, y la iglesia es el camino para entrar a la ciudad de Dios. Gracias, Micaela. John, ¿quiere complementar algo? Simplemente que San Agustín ha sido el primero en hablar también de Satán, doctor. Entre la puna y el bien y el mal. Lo demás mis compañeros ya lo dijeron. Muy bien. A ver, Geraldine, ¿no? Anote el aporte de Paola, ¿no? Ya, doctor. Principalmente la primera compañera en resumir la clase y después también a los demás compañeros que han participado, por favor. A ver, continuando entonces con la clase. Las religiones siempre han sido motivo siempre han existido en todas las civilizaciones desde el primer momento en el que se conciben las sociedades, ¿no? En Roma, como en Grecia, la religión era parte de la organización del Estado. A tal punto, no se olviden que es a Sócrates, que sabíamos que Sócrates muere por un juicio de un tribunal ateniense, acusado ¿de qué? De pervertir a la juventud con falsos dioses. Ese es el cargo que le ponen a Sócrates. Valga decir que la religión, la religión oficial ateniense, la creencia en Zeus y el Olimpo, era parte de la nomenclatura de la propia polis. Valga decir que la religión estaba en esencia, o solo era legítima en la medida en que podía servir cívicamente a la polis. Entonces, las religiones menores, de las cuales por supuesto Aristóteles despreciaba, ¿no? Y las cuestionaba justamente porque aquellas que iban en contra de cualquier construcción de carácter colectivo hacia la polis. En Roma lo propio, ¿no? Habían religiones menores y no tenían ninguna afectación. Pero no se olviden una cosa, que de lo que hemos llevado en la primera parte, que en los estados teocráticos, Dios mismo era el que gobernaba, recuerden, ¿no? Los faraones, ya sean de la dinastía de Amón o de la dinastía de Atón, eran faraones mismos, ¿no? Eran descendientes de Anubis y por lo tanto ellos mismos gobernaban siendo dioses. En los estados teleológicos, el que gobierna lo hace en nombre de Dios. No gobierna por Dios, no es Dios, pero gobierna en nombre de, como una suerte de mandato divino, ¿no? Ahí están los persas, ahí están también los gobernantes, algunos gobernantes de algunas polis en el Egeo. Sin embargo, ya para digamos, el gran aporte de las grandes reflexiones del siglo IV, siglo III, se había hablado de formas de gobierno donde no existía la necesidad de gobierno de los dioses, ¿no? La democracia, por ejemplo, era un gobierno del pueblo, no interfería ningún dios para nada, ¿no? O la aristocracia o la monarquía entendida como lo entendían los griegos del periodo, por supuesto, de las grandes reflexiones de las escuelas. Sin embargo, las religiones fueron bien usadas, por ejemplo, en favor muchas veces de cohesionar la unidad estatal, fundamentalmente en periodos de guerra. Por eso es que desde Roma, por ejemplo, la creencia en Apolo, la creencia la creencia politeísta en los dioses antiguos, etcétera, etcétera, más bien era asumida muchas veces por los césares en la medida en que esto podría fortalecer cívicamente la unidad colectiva. Pero no se olviden que el cristianismo había surgido con mucha fuerza después del siglo I, el siglo II,
las comunidades cristianas que primero tenían que, digamos, predicar los evangelios prácticamente en la clandestinidad, ¿no? Incluso hay pasajes donde se juntaban en cavernas o incluso en los suburbios romanos para poder, digamos, predicar, a tal punto que llegan a ser perseguidos. No se olviden el episodio de Nerón, ¿no? Nerón, que por si acaso uno de sus ministros era Séneca, ¿no? Pero Nerón, ¿por qué persigue a los cristianos? No es que era un loco desquiciado y que le faltaba, digamos, criterio aparte de sus extravagancias, sino que veía la clase política romana, veía un peligro. ¿En qué? En una religión que predicaba, si ustedes quieren, un credo que si bien al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero en caso de pugna, tenían que siempre poner en prioridad a Dios, al Dios cristiano. Y aparte el Dios cristiano no tenía estado, ¿no? No tenía, si ustedes quieren, una residencia formal en algún estado. Entonces, el hecho de que crezcan en masa, masivamente o la población cristiana o se convierta la población romana en cristiana, implicaba un peligro subjetivo de división del imperio, de la lealtad, ¿no? Entonces, y aparte no se olvide una cosa más, que si bien las otras religiones en última instancia tendían a prestar pleitesía a los gobernantes romanos, en el cristianismo no. El cristianismo más bien tiene una naturaleza, si ustedes quieren, de rebelión ante la autoridad secular, ¿no? Por su propia doctrina. Entonces, debe tomarse en cuenta que la persecución que se hace sobre las religiones no fue los cristianos los únicos perseguidos, pero sí los más notablemente perseguidos por la cantidad rápidamente de adscritos, de feligreses, si ustedes quieren, tiene que ver con que el imperio que controla grandes partes del territorio percibe que el cristianismo tiene presencia ya en varias provincias a lo largo y ancho del imperio. Por lo tanto, empiezan a perseguirlos, ¿no? Empiezan a proscribirlos y demás, pero eso definitivamente no va a tener lugar. Iniciando el siglo IV, ¿no? Varios intentos de los estoicos romanos, o sea, de la escuela filosófica estoica, habrán de plantear, por ejemplo, algunos intentos. En el caso, por ejemplo, de Diocleciano, habrá de plantear el militarismo religioso, ¿no? Una suerte de intento de construcción de una suerte de religión militar cívica, ¿no? Religión militar cívica basada en Apolo, pero con un vínculo estoico de renuncia por el Estado, al estilo Cicerón, donde todos los hombres de Roma, ¿no? Rinden pleitesía y el César tiene, digamos, hasta la cabeza del militarismo religioso. Pero estas ideas fueron fracasando en el tiempo. Y no se olviden que ya ingresando al siglo IV van a venirse la emergencia, surgen los grandes pueblos, los reinados francos, merovingios, etcétera, que están a la frontera en Germania. Y estos pueblos a los que los romanos llaman bárbaros, ¿no? Y muchas veces a veces creemos que nos dicen, por ejemplo, en la formación de historia universal, los pueblos bárbaros, ¿no? Esa es la nomenclatura occidental romana, ¿no? Llamarlos bárbaros, porque no se olviden que quienes introdujeron este criterio de civilización versus los bárbaros. Roma es la civilización, Roma representa la recta razón, Roma representa el camino del sabio a la ciudad universal. El resto solo pueden ser miembros de comunidades locales, ¿no? Que tienen costumbre, pero nada más. Más bien hay que llevarles la civilización, ¿no? Por lo tanto, todos los que son de extranjeros son bárbaros. Entonces, los bárbaros para el siglo IV ya no eran tan bárbaros, ¿no? Los pueblos merovingios, los pueblos godos, visigodos, han desarrollado culturalmente reinos enteros, ¿no? A tal punto, no se olviden que más tarde llegará Alarico. En el 410 invadirá Roma y Alarico no era un bárbaro, era un rey con una corte, ¿no? Y que habrá aglutinado a todos los pueblos germanos y finalmente habrá hecho caer Roma.
Roma que por muchos siglos los sometió, ¿no? Que por muchos siglos los redujo a provincias bajo dominio y bajo sometimiento con muchos abusos, por supuesto que esto implica. Pero en el siglo IV, en el año 306, va a asumir en medio de la crisis del imperio, producto de las grandes ya sublevaciones, no solo de godos, visigodos, austrogodos, de los pueblos francos, del pueblo germano, ¿no? De los pueblos tracios, en un momento de crisis del imperio, va a surgir un nuevo emperador, el emperador Flavio Constantino. Y el emperador Constantino, el año 313, va a dictar el edicto de Milán, ¿no? O sea, desde Milán, donde va a proclamar al cristianismo, ¿no? A la religión apostólica, como la religión oficial del Imperio Romano. Este cambio de histórico, político, de mayor trascendencia en la historia universal, tiene que ver con dos cosas. Primero, claro, Constantino, su madre era cristiana, todos sabemos. Su madre va a aparecer en la obra de Camus, ¿no? No sé si les he hablado a ustedes de David Camus, sí, ¿no? ¿No les he hablado? Bueno, a ver, ¿quiénes son? Si nadie lo conoce, David Camus es uno de los grandes maestros de la literatura universal, ¿no? Su obra es deliciosa, ¿no? Apasionante, ¿no? Los Caballeros de la Veracruz, por ejemplo, y bueno, tiene grandes obras, ¿no? Camus es uno de los, definitivamente, si no han leído a Camus, tienen que leerlo, a quienes les apasiona la literatura. Y Camus escribe mucho sobre estos temas de la filosofía estoica basada en novelas históricas, ¿no? En una de sus novelas, por ejemplo, Camus afirma que la madre Constantino es la que va y recupera la Vera Cruz, o sea, la cruz donde fue realmente la verdadera, donde fue crucificado Cristo, y la lleva a Roma, ¿no? Después esta cruz será utilizada por los emperadores europeos más tarde para intentar llevar la cruz hasta Jerusalén para imponer el cristianismo frente a los pueblos paganos, musulmanes y árabes, ¿no? Toda una historia, pero independientemente de que sea o no sea verdad, lo cierto es que no es cierto de que Constantino hubiera convertido al cristianismo por una suerte de revelación o acto de fe. Lo cierto es que el cristianismo tenía mucha fuerza ya política en el siglo IV. No solo porque las comunidades cristianas, sino porque la iglesia de San Pedro, no la propia iglesia, ya tenía mucha fuerza de orden político, podían parar los cristianos, podían parar el imperio. Entonces, frente a la crisis, lo más conveniente entonces era una decisión política, tener al cristianismo del lado del imperio y así buscar la lealtad de los cristianos para con Roma. Y al convertir en el 313 Constantino el imperio, el cristianismo como la religión oficial, está intentando hacer lo que muchos emperadores en el pasado intentaron hacer, buscar un respaldo legítimo que genere cohesión cívica, ¿no? Con los creyentes frente al Estado, ¿no? Entonces es un acto político el de Constantino, ¿para qué? Para intentar cohesionar el imperio en un momento de crisis. Sabemos bien que si bien va a tener un éxito medianamente en el tiempo, no va a durar ni 100 años hasta que finalmente se termine cayendo el imperio, ¿no? No va a durar ni siquiera esta posibilidad. Y en ese interín vienen los padres de la iglesia, ¿no? Los padres de la iglesia, San Gregorio, San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio, y algunos autores dicen que San Jerónimo también era el cuarto, ¿no? Nosotros no lo tomamos en cuenta, pero los tres grandes padres de la iglesia no los estudiamos en la teoría política porque hagan grandes, porque sus aportes sean en la discusión teleológica del Evangelio, sino porque las grandes exposiciones de San Gregorio, de San Agustín y San Ambrosio tienen que ver con la defensa de la iglesia en el Estado, que es distinto, porque no se olviden que la iglesia empezará a jugar un papel determinante en la existencia de los estados. Desde el siglo IV, prácticamente, hasta el siglo
hasta el siglo XVIII, la Iglesia habrá de ser el poder político más importante para controlar la existencia de los estados. Será la Revolución Francesa y todavía, ¿no?, la emergencia de las grandes revoluciones socialistas las que permitirán entrar de plano a las grandes ideas de los estados laicos. Entonces, la Iglesia como institución jugó un papel trascendental, pero vamos por partes. En ese entendido, ahora teniendo todos en el año 410 finalmente cae el Imperio Romano, ¿no? Cae el Imperio Romano, Alarico invade Roma y llegó para no irse, porque a diferencia de otras invasiones, digamos, el ejército va, saquea, ¿no?, tregua y se retiran, ¿no?, o se quedan y gobiernan. Lo cierto es que los germanos llegaron para quedarse, ¿no? O sea, Alarico llegó y nunca más se fueron. No se olviden que los pueblos germanos del siglo IV eran pueblos nómadas, valga decir, podían moverse. Obvio, la propia invasión romana de sus territorios había generado de que ellos no se puedan asentar de forma estable, permanente en un determinado territorio. Y con las décadas y siglos, ellos generaron verdaderas poblaciones con capacidad de desplegarse nómadamente. O sea, se movían comunidades enteras y podían asentarse en otro lugar. Después del 410, lo que hubo es una gran invasión germana, ¿no?, para asentarse. De hecho, están digamos, los datos históricos que el propio Alarico y su corte se quedaron, claro, en algunos palacios de Roma, pero también no estaban acostumbrados a vivir, como ustedes quieren, en una ciudad como Roma. Y no se olviden que Roma, en el siglo III, tiene 1 millón de habitantes. O sea, es una ciudad inmensa. No estamos hablando de una ciudad pequeña, ¿no?, que puede entrar en una escena de Hollywood, ¿no? Estamos hablando de una ciudad de 1 millón de habitantes. O sea, es una ciudad gigante, ¿no? Es una ciudad gigante Roma en el siglo III. Y quiere decir que llegan los germanos y se asientan, montan definitivamente tienen unas interesantes, terribles, digamos, casas prácticamente móviles, ¿no? Y se van y se asientan. Y no solo son culturalmente uno, son muchos pueblos que une Alarico para la invasión, ¿no? Muchos pueblos. Entonces, están asentados por toda la península itálica, algunos afuera de las ciudades, otros, y obligan a los romanos, primero en una situación de derrota, pero constante, con las siguientes décadas a convivir, ¿no? Tienen que convivir. Ya no hay imperio. Entonces, lo que va a pasar después del 410, tómese en cuenta, es que lo que va a pasar es que va a haber una fracción territorial terrible. Varias provincias, otrora parte de Roma, pertenecientes al imperio, van a proclamarse su independencia, ¿no? Venecia va a proclamar rápidamente su independencia de Roma y va a proclamar una propia república, ¿no? Lo mismo va a pasar con Florencia, ¿no? Va a declararse que son una república, algunos se van a declarar reino, otros se van a declarar pequeño imperio, ¿no? Sicilia se proclama la república también. Entonces, desde los más pequeños hasta los más grandes, ya nadie sabe a quién responder. Tampoco le interesa a los invasores germanos, por su lógica de tradición de comunidad nómada, generar un reemplazo. Digamos, Alarico no intentó volverse César, ¿no? No le interesaba destruir Roma. O sea, no Roma en términos físicos, le interesaba destruir el imperio, ¿no?, en términos políticos. Y una vez logrado el objetivo, lo que viene es un gran fraccionamiento y un desorden total. Por supuesto, Roma todavía queda al otro lado del Mediterráneo, ¿no? El Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, todavía va a durar 1000 años más, pero pese a los intentos de los emperadores, de los césares romanos de Oriente, de intentar cruzar el Mediterráneo y recuperar Roma, nunca tuvieron éxito, ¿no? Porque aparte tenían un conflicto propio. No se olviden que no solamente primero van a enfrentar los romanos de Oriente a los hunos, sino que también que vienen desde el este y han cruzado todo el hinterland, Asia Menor, para intentar tomar Constantinopla, sino que más tarde, después del año 1000, tómense en cuenta que van a enfrentarse dos poderosos imperios que los van a acechar todo el tiempo, ¿no? Primero el imperio mongol, ¿no? No se olviden de Genghis Khan, ¿no? Y después el imperio otomano, ¿no? El imperio otomano con los sultanes, ¿no?
Y finalmente sabemos que en el siglo XV, en el 476, finalmente el gran sultán terminará haciendo caer Constantinopla, ¿no? Pero es la historia de Oriente. Volviendo, vamos a volver a lo que estamos hablando aquí para que tengan una idea, nunca los de Oriente pudieron reconquistar Occidente. O sea, en Occidente, ¿qué es lo que pasa entonces después del 410? Después del 410 hay una desmembración, ¿no? Hay una suerte de todo lo que otrora el imperio romano en Europa, entonces, y parte de Asia, Oriente Próximo y Oriente Medio, lo que va a haber es que cada quien queda en una suerte de libre albedrío. En ese entonces, claro, se culpa del desastre a los cristianos y sale San Agustín a decir, no, o sea, a Roma le ha pasado esto porque también le pasó esto a Sodoma, le pasó a Gomorra, ¿no? Le pasaron esto a todos los pueblos cuyo vivencia en el pecado, cuya vivencia en la degradación humana, llegó a tales extremos que finalmente terminaron pereciendo. Esto le pasó a Roma. La única posibilidad entonces de salir de esta situación es volver a la ciudad de Dios, ¿no? ¿Cómo se llega a la ciudad de Dios? A través de la iglesia, ¿no? Y por lo tanto la iglesia queda en Roma, ¿no? La iglesia queda en Roma, pero también la iglesia queda en diferentes partes del imperio, un poco desmembrada en sus orígenes, pero siempre con un intento de unificación en función de la teoría o la ideología de los padres de la iglesia. En ese contexto aparecen varios reyes, ¿no? Varias ciudades se proclaman independientes, todavía hay cristianos, algunos reconocen, otros no, el cristianismo, y llegará finalmente, finalizando el siglo IV, el Papa Gelasio I, que junto a Gregorio, también llamado Gregorio Magno, que habían sentado ya las bases después de San Agustín de lo que se va a denominar la doctrina gelesiana. Y la doctrina gelesiana tiene que ver con la idea de que las jurisdicciones ya delimitadas, el rol de la iglesia que tiene que ver, de las que ya hablaron San Ambrosio y hablaron San Agustín, tiene que ver con buscar un equilibrio en la condición individual del hombre que tiene que extenderse a la condición de la jurisdicción estatal y la jurisdicción espiritual. Valga decir que el Papa Gelasio empieza a hablar de lo que dijo San Ambrosio, que es, y de San Gregorio, Gregorio Magno, que es la teoría de las dos espadas, ¿no? La teoría de las dos espadas tiene que ver entonces con la idea de que todos los hombres, ¿no? Todos los hombres están dotados de dos cosas, ¿no? Están dotados de fe y están dotados de razón. Están dotados de fe porque la fe y la razón son parte de la creación. El hombre tiene libre albedrío desde el episodio de Adán, ¿no? Y el hecho de que Eva, ¿no? Hubiera caído ante la tentación de la serpiente, ¿no? Con sus verdades a medias, y que finalmente se hubiera producido el pecado original, y esta situación que llevó a los hombres en su naturaleza a tener la posibilidad de escoger entre el bien y el mal, no es otra cosa que una mezcla de razón y fe. Pero ambas cosas son fundamentales y esto es clave porque no solamente están diciendo el hombre debe seguirse por una fe ciega, sino están reconociendo los padres de la iglesia, San Gregorio, de que también la razón es inherente a la condición humana, la razón de la que tanto hablaban los estoicos. Por lo tanto, dice razón, escuchen bien esto, y fe, son como dos espadas de las cuales todos los hombres tienen que buscar un equilibrio. A la vez que la razón y la fe son dos espadas, ambas espadas, una debe proteger a la otra. Qué interesante, ¿no? Por eso el símbolo de las dos espadas en esta posición, ¿no? Muy bien. Ahora bien, la fe implica el acto de creencia, ¿no? En el cristianismo, en la palabra, e implica también ser devoto a la iglesia, ¿no? Por lo tanto, la iglesia, a través de sus obispos y a través de sus sacerdotes, tienen jurisdicción sobre la fe. Y por lo tanto, la jurisdicción de la fe es espiritual. Por lo tanto, esa es la jurisdicción. Y tiene que ver entonces con lo eterno, tiene que ver con el alma inmutable, con la pertenencia de los hombres a un campo universal, ¿no? A un campo donde todos son iguales. Y la otra espada, la espada de la razón, tiene que ver entonces con la jurisdicción, dice, de lo material
con la jurisdicción de lo temporal, con la jurisdicción terrenal. Por lo tanto, la jurisdicción sobre la razón la tiene el gobierno secular, ¿no? El gobierno civil, ¿no? Y tiene que ver con las cuestiones inmediatas, tiene que ver con las cuestiones de justicia, tiene que ver con las cuestiones de la vida en sociedad. Y por lo tanto se encargarán los gobiernos de la jurisdicción de la razón. Entonces, por un lado, cada espada tiene una jurisdicción y se administra una a través del gobierno civil y la otra se administra a través de la iglesia. Entonces, ambas tienen la misma jerarquía, ¿no? Ambas tienen la misma jerarquía. Y a tal punto llegan las posiciones del Papa Gelasio I. El Papa le dirá a los emperadores que ahora han quedado por ahí, dirán, bueno, ustedes tienen el deber entonces de respetar las cuestiones de la iglesia, no tienen jurisdicción sobre los temas espirituales, a tal punto que las propiedades de la iglesia son administradas también por la jurisdicción, imagínense, espiritual, ¿no? Los obispos no pueden ser juzgados por ningún hecho en la vida por autoridades civiles, tienen que ser juzgados por tribunales eclesiásticos, ¿no? Entonces la iglesia empieza a dotarse de una estructura institucional que antes no hubiera sido ni siquiera concebida por los primeros cristianos, ¿no? La estructura de haber tribunales eclesiásticos que juzgan con jerarquía y demás, no hubieran sido ni siquiera pensados por San Pablo, ¿no? Esto viene de la mano de los padres de la iglesia, ¿no? ¿Entienden la diferencia? Entonces, aparecen los cánones religiosos y existe una jurisdicción incluso con capacidad de juzgamiento, ¿no? Por crímenes de pecado, ¿no? Por el pecado que se comete contra por el pecado que se comete contra Dios y que se comete contra la iglesia. Entonces empieza una pugna natural y por el otro lado las cuestiones civiles y criminales las resolverán los juzgados civiles del rey, ¿no? Entonces cada individuo en este nuevo mundo tiene el deber de obedecer a dos jurisdicciones, ¿no? A la jurisdicción de la iglesia y a la jurisdicción del Estado. Y obviamente con la idea de la obediencia debida planteada por San Ambrosio es que la única posibilidad de obedecer al gobierno civil es que siempre que el monarca o el gobernante también sea un cristiano en ese triángulo, ¿no? El monarca debe ser un cristiano más ante la iglesia. A la vez, la iglesia, a la vez que el monarca protege a la iglesia. ¿Y qué quiere decir proteger a la iglesia desde la teoría de Gelasio? Proteger a la iglesia significa que el rey y el Estado deben luchar contra el paganismo. ¿Sabe qué quiere decir? La única posibilidad de que los cristianos le den la obediencia debida, obedecer sin miramientos y sin excusas al rey, ¿no? Obedecerle como tiene que ser, es que también el rey sea un buen súbdito con la iglesia, valga decir, no permita que otras religiones ejerzan ningún tipo de presencia en el territorio del imperio, en el territorio del reinado. Valga decir que el rey también persiga en nombre de la iglesia cualquier otra creencia, ¿no? Entonces la iglesia se garantiza ¿qué? Hegemonía, por supuesto, ¿no? A la vez, la iglesia le garantiza al rey ¿qué? Lealtad de los súbditos cristianos al rey, ¿entienden? Entonces la iglesia aparece como una institución necesaria, vinculante para la existencia y la estabilidad del Estado, de la mano de los padres de la iglesia. Por eso son los padres de la iglesia, ¿no? Entonces, no deja de ser interesante. Sin embargo, si bien hay una pugna ahí filosófica que se va a desencadenar en adelante, no se olviden que toda la tradición estoica, toda la tradición romana, que en los siglos previos se habría de construir todo lo que se llama la jurisdicción propia del imperio, tiene que ver con una lógica en el derecho. No se olviden que los grandes jurisconsultos, los grandes juristas, habían salido del círculo de Cipión, ¿no? De la escuela estoica, ¿no? Ulpiano, ¿no? Ulpiano, por ejemplo, que había sido uno de los grandes juristas en el siglo II, junto con Celso, habrían planteado las bases de un derecho natural posible hacia institutos precisos, por ejemplo, de aplicación jurídica, el matrimonio, la herencia, ¿no? El contrato, la obligación, o sea, de manera tan exquisita
que Justiniano las pudo en el año, después pudo juntarlas en las pandectas, ¿no? Y las institutas. Pero hay algo fundamental aquí que yo les voy a plantear y que tienen que tomar mucha atención en lo que les voy a decir. Para los jurisconsultos romanos, ¿no? Para los jurisconsultos, los grandes autores de la teoría y del derecho romano, tiene que ver con un entendimiento del derecho como un derecho propositivo. ¿Qué quiere decir? Que ante cualquier nueva situación, ante cualquier nuevo hecho, acontecimiento que ocurra y que no hubiera sido pensado, ¿qué es lo que hay que hacer? Pensar el derecho y plantear una norma, plantear una ley que pueda solucionar ese problema. El derecho crea algo nuevo, el derecho es creador, el derecho se inventa. Claro, se inspira en el derecho natural, pero inventa, crea, pero obviamente y se crea en armonía para no contradecir al resto del derecho, ¿no? Al resto de las leyes, al resto del ordenamiento. Sin embargo, les he dicho aquí que el imperio se cayó en el 410. Y esto quiere decir que vinieron todas estas comunidades germánicas, ¿no? Y poblaron a todo alrededor de la península itálica y trajeron con ellos su derecho que no tiene nada que ver con el derecho romano, ¿no? De hecho, las comunidades germánicas trajeron una nueva lógica de entender el ordenamiento jurídico. Trajeron lo que se llama el vergel o el peregildo, ¿no? ¿Qué quiere decir? No el derecho como algo que hay que descubrir, no el derecho como algo que alguien debe hacerlo y debe publicarlo, como decían los romanos, ¿no? Los romanos tenían toda una tradición de creación del derecho. El derecho tenía que tener una instancia de discusión, que era el Senado, como también lo tenían los griegos, ¿no? En Atenas recordarán la asamblea, el Consejo de los 500 y finalmente entraba una norma en vigencia, una norma que incluso podía ser cuestionada ante un tribunal, recuerdan, ante un tribunal de 501, ¿no? Podían cuestionarse una norma, una nueva ley. En Roma, muy similar, eran los césares los que publicaban la norma, decretaban las leyes, ¿no? Una vez discutidas, se decretaban. Entonces, la vigencia de la ley tenía un momento de aplicación. Para las comunidades germánicas, para las comunidades germanas, el derecho no era algo que entraba en vigencia, no era algo que alguien tenía que publicarlo. El derecho era una pertenencia al pueblo. El derecho era una pertenencia tradicional de la costumbre. El derecho no era alguien que podía imprimir el derecho. Lo que ellos aplicaban, tal cual señala una autora fundamental que estudia este proceso, que es Jeanne de Bellin. Jeanne de Bellin, en el siglo XII, publica su obra, ¿no? El derecho y en los inicios de la Edad Media, ¿no? El derecho germánico tiene una característica fundamental. El derecho germánico no es escrito. El derecho germánico es oral y se enseña por la tradición, pasa de generación en generación. Entonces, cuando surge un nuevo problema, claro, los romanos, ya les he dicho, los hubieran resuelto creando el derecho. En cambio, los germánicos no. Los germánicos miraban hacia el pasado. La decisión más legítima para resolver un problema era mirar hacia atrás, mirar cómo se hubiera resuelto esto en el pasado, cómo se hubiera resuelto este problema milenariamente, cómo lo hubieran resuelto los antepasados. Entonces, cualquier problema, por muy nuevo que pareciera, se resuelve mirando hacia atrás. Holmes me decía, descifrando, el autor Holmes decía, descifrando esta escena, decía una permanente omnipresencia en el cielo. O sea, ellos miraban hacia atrás en el pasado para poder, si ustedes quieren, redescubrir el derecho antiguo. Por eso es que Blackstone señala, otro autor del que refiere Sabine, que la costumbre funda, abroga e interpreta el derecho. La costumbre funda, abroga e interpreta el derecho. Y por lo tanto, funda, abroga e interpreta el derecho. No crea. Funda, abroga e interpreta el derecho, un derecho que ya existe. Y por lo tanto, traen el derecho oral. Entonces, la comunidad, en el vergel, el jefe de la comunidad lo único que hace es junta a lo que se denomina la asisa, ¿no? Asisa, con doble S, con 3 S, ¿no? A, S, S, I, S, A, asisa. Las asisas eran las asambleas, ¿no?
una forma de asamblea comunal donde se resuelven los problemas de diferente naturaleza. Y fundamentalmente, mientras que en Roma y en Grecia se ha desarrollado la retribución, no se olviden que la retribución era parte de todo el ordenamiento, valga decir, ¿qué es la retribución? La retribución implica que al daño ocasionado, al daño generado, se le aplica un daño similar. En derecho criminal, por ejemplo, en Roma se aplica la retribución. Quien ha cometido un agravio se le agravia igualito, ¿no? Se le agravia de la misma manera. Y no se olviden que en la tradición judía, por ejemplo, cristiana también, está la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que está en el Levítico, ¿no? En el Levítico, los que algunos llaman la Torá y otros llaman el Pentateuco, ¿no? El ojo por ojo, el diente por diente es bíblico, ¿no? Entonces, y que muy similar a lo greco-romano, pero los germanos no tenían la retribución en su ordenamiento jurídico. Los germanos tenían la autocomposición, y la autocomposición es totalmente contrario a la retribución, porque en la autocomposición no se interesa ni es una intención de la comunidad retribuir el daño. Lo que se quiere que hacer es reparar el daño. Por eso incluso muchas veces en el Vergel, y existen estudios, por ejemplo, han quedado, digamos, totalmente para los archivos históricos, por ejemplo, el tratamiento de algunos casos en las comunidades del Vergel, donde, por ejemplo, aparece un individuo y que ha matado a otro, ¿no? Lo mató. Y aparece una familia demandando ante la comunidad en el Vergel diciendo lo han matado al esposo, lo han matado al padre. Entonces, el tipo viene ante la comunidad en el Vergel, lo someten a un procedimiento, y ahí se trata de la autocomposición, porque si fuera un tribunal, digamos, de greco-romano, digamos, judío greco-romano, lo que se haría es aplicarle, muere igual, ¿no? Muerte, muerto. O sea, si ha matado, lo matamos, ¿no? Pena de muerte. Pero en la autocomposición eso no tendría sentido, porque la lógica es, si una familia se ha quedado sin un miembro, sin un padre que sustente a la familia, si lo matamos, 2 familias quedarían afectadas, ¿no? Entonces no compones nada, no se compone, por lo tanto hay que autocomponer. Por lo tanto, el individuo ahora, en vez de trabajar este tipo para su familia, va a tener que trabajar para la otra familia más, bajo supervisión de la comunidad. Va a tener que alimentar, va a tener que cuidar y va a tener que pagar el daño que ha cometido. Entonces, es otra lógica, ¿no? Es otra lógica, y por lo tanto, en el Vergel tiene una naturaleza de autocomposición. Y estas normas, que seguro varían de una comunidad a otra. ¿Por qué? Porque habían cientos de comunidades, aparte con cuestiones étnicas distintas, ¿no? Que por supuesto se unieron con Alarico para invadir a su opresor, ¿no? Y tumbaron el imperio, pero ahora están por todo el imperio. Ahora conviven, y esto genera un gran problema de jurisdicción, si pueden entender. Ahora, cuando un romano que está intercambiando, un romano que intercambia temas comerciales con un, por ejemplo, germano, al que llama parte bárbaro, ¿no? Y surge un conflicto, ¿en qué jurisdicción se resuelve? Seguramente se resuelve en los periodos de la invasión, donde el que tenga más fuerza, ¿no? Pero después va surgiendo un problema de carácter jurisdiccional, de tal manera que un derecho mira para resolver un conflicto, crea hacia adelante, y el otro derecho para resolver un conflicto mira hacia atrás, siempre hacia atrás, en la tradición, en la costumbre, ¿no? Esto, de alguna manera, también se aplicó mucho en las leyes inglesas, ¿no? En Germania también se aplicó mucho, y de hecho por eso es que las leyes británicas no tienen que ver con una ley escrita. Quizás los 60 artículos de la Carta Magna, ¿no? Los 60 artículos, viene en 1215 para adelante ya como un problema de sentar las bases, de constituir documentos que permitan reconocimientos específicos para ser reclamados, pero la gran tradición del common law es lo no escrito, ¿no? Y la posibilidad de la autocomposición, muy diferente a la tradición romana, de la cual hemos heredado en este otro lado de Occidente, ¿no?
que es la retribución. Entonces, el vergel y las comunidades van a significar un gran conflicto cultural que se va a desarrollar después del siglo V hasta muy entrados la aparición de los grandes estados en el siguiente milenio. Entonces, tampoco les interesa a estos grandes, pequeños, etcétera, comunidades germanas que ahora conviven, ¿no? Con algunas ciudades y demás, que se han hecho reinos, pequeños reinos y demás. No les interesa tener un control, digamos, político jurisdiccional, les interesa que se respete, digamos, su control del territorio y de la tierra. Algunas han empezado a asentar, ¿no? A tener realmente presencia ya sedentaria, ya no nómada, en diferentes partes del territorio, se han quedado por ahí. Entonces, en el siglo VII se va a escribir por un intento de los jurisconsultos romanos, que todavía por supuesto están ahí, siguen estudiando, los llamados códigos bárbaros, ¿no? Han escuchado hablar de eso. Pero los códigos bárbaros suena como un término despectivo, ¿no? Como decir, las leyes de los bárbaros. En realidad también se llaman los códigos germánicos, ¿no? Un intento de tipificación de las principales leyes germánicas, ¿no? Un intento de tipificación, ¿no? Ahora, claro, alguien que mire esto en detalle va a decir, pero esto era terrible, ¿no? Digamos, por el robo de una oveja, digamos, 2 denarios de oro, ¿no? Por la violación de una hija, 1 denario de oro, ¿no? Era menos grave, o sea, terrible. Pero lo que intentan hacer los códigos germánicos, ¿no? Lo que intentan hacer en el siglo VII, lo llamados también códigos bárbaros, es un intento de codificación para más o menos, que intentan hacer los jurisconsultos romanos, más o menos de ordenar las cosas para que más o menos se aplique de manera estándar, por lo menos en la península itálica, ¿no? A eso los llamamos los códigos bárbaros, ¿no? Códigos germánicos. De lo que nos interesa aquí es que, tal cual dirá Jean de Belin, ¿no? En el siglo XII, en su estudio sobre este tema, es que automáticamente caído el imperio, lo que va a generar es una suerte de ¿qué? De abandono de ciertos territorios que van a quedar al margen. Poblaciones enteras que antes estaban bajo una jurisdicción, ahora están como que sueltos, ¿no? Ya nadie se ocupa de ellos. De hecho, lo único que tienen, la mayoría parte campesinos, por ejemplo, que han quedado de otrora tiempos pertenencia a una provincia romana, ahora, digamos, de manera autónoma se han juntado, pueden intercambiar algunos productos, pero viven de la tierra y no pertenecen a nadie hasta que viene un señor, ¿no? Un señor con un ejército y les ofrece protección, ¿no? O viene y definitivamente los somete por la fuerza y les dice que esto es su tierra, ¿no? Entonces viene y hace jurar lealtad a un conjunto de campesinos y les dice que pueden seguir viviendo ahí siempre y cuando parte o gran parte de la producción la entreguen al señor, ¿no? Al señor. Entonces van apareciendo lo que llaman pequeños feudos, ¿no? En un mundo caótico que Jean de Belin dice muy parecido a una suerte de anarquía generalizada, donde cada quien empieza a proteger un determinado estado de territorio. Por lo tanto, se generan 2 tipos de relaciones. La relación de la propiedad, dice Jean de Belin, la relación de la propiedad que tiene que ver con la tenencia de la tierra, ¿no? Donde cada quien, al verse que no pertenece a nadie, busca también pertenecer a algo, ¿no? Algo que le dé algo de seguridad sobre la tierra que posee, ¿no? Entonces van buscando unirse o anexarse a algún feudo, al feudo más próximo, donde existe un señor relativamente más fuerte que aparte puede dar seguridad. Y por el otro lado empieza a aparecernos una relación distinta, que ya no era la relación antes súbdito gobernado, ¿no? Una relación de ciudadanía, sino empieza a aparecer una relación distinta. Ya no pertenezco a ningún lado, ¿no? Antes mis abuelos pertenecían a Roma, pertenecían a la provincia de Capo, pertenecían a la provincia de Judeo, pertenecían a la provincia, si ustedes quieren, a cualquier cosa de Tracia, pero pertenecían, ahora ya no. Entonces ahora lo único que puedo hacer es generar una relación con el señor que tiene más poder para que pueda darme seguridad. Yo no pertenezco a ningún lado. Entonces se va generando el instituto del vasallaje, ¿no? El instituto del vasallaje. Y ojo, no se puede hablar de un comienzo de la Edad Media, porque bien, muchos autores dicen la Edad Media comienza con la caída de Roma de Occidente en el 410, pero esto no es cierto, porque el vasallaje en algunos lugares aparece muy temprano, por ejemplo,
y en algunos otros territorios aparece 3 siglos después. Entonces no se puede hablar de una homogeneidad de aparición de la Edad Media, y sus instituciones más características medievales van a aparecer más temprano en unos territorios y mucho más tarde en otros. Entonces, no hay un orden. Sería incorrecto pretender decir la Edad Media comienza en 410 y acaba en tal luz. Sería impreciso decir aquello. No existe esto. Marx tampoco intentó en el materialismo histórico, digamos, cartografiar por épocas. Claro, él hablaba de la Edad Media, ¿no? De la modo de producción feudal con modo de producción que se estandarizó, pero nunca dijo comenzó aquí, terminó aquí. Fue más o menos estándar, y de hecho hay lugares donde prácticamente no se instauró como tal, porque hubieron reinos mucho más sólidos, ¿no? Entonces, comienza, digamos, de manera irregular, de manera no uniforme, el instituto del vasallaje, ¿no? Y que cada vez se vuelve en el instituto por excelencia que garantiza mayores posibilidades de sobrevivencia de algunas poblaciones frente, digamos, al intento más tarde de otras por tomar sus tierras, ¿no? Entonces aparecen los pequeños castillos, ya no solo las grandes ciudades, sino empieza a haber una suerte de inicio de lo que más tarde será, digamos, el medioevo, ¿no? Entonces, la relación vasallo-súbdito pertenece a este periodo. Segundo, va a aparecer una pugna muy interesante entonces ahora por la Iglesia, por controlar varios territorios. No se olviden que los papas no eran elegidos en una suerte de cónclave por cardenales, eligiendo al más dotado de ellos. En el siglo VI, VII eran las grandes familias las que decidían, particularmente en la península itálica, quién iba a ser papa, ¿no? Y hasta vieron papas por sucesión. El hijo del papa era papa, ¿no? Entonces, la iglesia era una verdadera institución política, ¿no? De hecho, controlaba su territorio. En muchos periodos controlaban los llamados estados papales, controlaban territorialmente Roma y controlaban, no solo controlaban en una jurisdicción de la fe, controlaban realmente como Estado su territorio, controlaban estos territorios. Entonces, por supuesto, la iglesia, que más o menos es universal, producto del otrora imperio, ahora más o menos tiene presencia en diferentes lugares, ¿no? Y va a comenzar una pugna rápidamente entre lo que se va a denominar el imperium y el sacerdocio, ¿no? El intento ahora de los reyes o de los señores feudales por controlar su territorio, y el sacerdocio, que también a través de los obispos, ¿no? Va a intentar también jurisdiccionalmente controlar ciertos territorios. Y finalmente la pugna va a ser quién nombra a los obispos y quién nombra a los reyes. Muchos reyes van a intentar nombrar sus propios obispos. Esto va a ser altamente peleado por supuesto, ya San Gregorio, San Ambrosio pelearon este tema, pero más tarde también la iglesia va a intentar controlar el nombramiento. Y a esto vamos. Uno de los reyes más importantes va a ser el rey Carlos del imperio de la Franquía, ¿no? En una ciudad al norte, otrora ciudad romana, denominada París, se ha levantado un nuevo rey, un nuevo monarca que por la fuerza ha ido unificando grandes territorios del pueblo franco, ¿no? El pueblo franco, que antes era provincia romana, ahora se ha levantado un poderoso reinado, que es el reinado franco, ¿no? De la mano de Carlos. Y este Carlos dice que era un hombre muy grande, era un hombre que ustedes pueden ver, era un hombre que medía 2 metros, rubio, ¿no? Era un tipo imponente. Y rápidamente no solo fue conquistando, hasta llegado en el año 767, llega a tomar gran parte de lo que es Grecia y decide cruzar, ¿no? El Adriático para llegar a la península itálica, y por 2 frentes termina tomando Roma. Y en el año 800 es coronado no solamente rey franco, no solamente es, sino es proclamado Augusto, ¿no? Un Augusto, recordando otros años los Césares, ¿no? Pero este rey realmente es imponente, y este rey realmente logra a tal punto logra la unificar grandes partes del territorio, que muchos viven en sus años la esperanza de volver al imperio, ¿no? Es un imperio muy poderoso, por eso su reinado se llamará el Imperio Carolingio, ¿no?
y su nombre será Carlomagno, ¿no? Entonces, Carlomagno, como un rey franco, pero la característica de este individuo es que este ya no es romano, si se pone a pensar, es un rey franco, es un rey franco, es un rey francés, ¿no? Es un rey que más tarde, lo que más tarde será Francia, que ahorita no existe Francia, que desde París ha ido conquistando a los austrogodos, visigodos, ha bajado a Grecia y ha cruzado el Adriático para finalmente ser nombrado César, o sea, Augusto, ¿no? Él no quiere llamarse César, él se llama Augusto, ¿no? Entonces es rey, es emperador, es Augusto, tiene como 20 títulos, ¿no? Rey de los lombardos, va a pasar, ¿no? El rey de los godos, de los visigodos, de los austrogodos, el rey de la Francia, ¿no? Y Augusto de Roma, ¿no? Unos títulos, pero era impresionante, ¿no? Los títulos que tenía. Y en el año 800 es proclamado Augusto. Pero ¿qué es lo que hace Carlomagno para su coronamiento? Hace una cosa bien interesante. Carlomagno lo llama al Papa de Roma para que lo corone. Y este episodio no es menor, no es menor. ¿Por qué? Porque Carlomagno señala de que no está viniendo a gobernar por la tradición, si ustedes quieren, de los viejos Césares, sino está viniendo como un nuevo rey para un nuevo tiempo. Y pues, Carlomagno hace, en su discurso de posesión, dice él que él va a ser el primer gran monarca del nuevo imperio, ¿no? ¿Y en qué se basa filosóficamente su discurso? Él dice que Samuel, el profeta Samuel, que ustedes saben que algunos llaman el Antiguo Testamento, no importa de la creencia que tengan, pero en la Biblia, el pueblo de Israel, si ustedes quieren, el pueblo hebreo, el pueblo hebreo no tenía reyes, ¿no? Ustedes saben que después de que Abraham era sumerio, ¿no? ¿Quiénes saben? Venía de Ur de los Caldeos, ¿no? Ur de los Caldeos era una ciudad sumeria, pero finalmente él que cree en el único Dios verdadero, lo someten a un juicio, lo, lo, lo queman, pero no se quema y finalmente solo lo expulsan a él con su familia, ¿no? Y Abraham, que él sí tiene contacto directamente con Dios, Dios le dice, ve hasta la tierra prometida, que te guardaré para ti, y aparte de ti descenderán todas las naciones, ¿no? Abraham llega hasta Canaán, ¿no? Y sabemos que Abraham finalmente va a tener a su hijo Isaac, Isaac va a tener a Jacob, Jacob que va a ser llamado Israel por el ángel de Dios, e Israel que va a tener 12 hijos, de que cada hijo vendrá una tribu. Pero finalmente ellos perecerán finalmente por el episodio ante Egipto y será Moisés quien los termine sacando en el Éxodo, ¿no? Y con las plagas y con todo contra los faraones y terminarán 40 años en el desierto hasta que finalmente, sin conocer Moisés la tierra prometida, sino Josué, va y finalmente llegan y establecen Israel. Sin embargo, Israel no tenía reyes, ¿no? Todos estos eran profetas, ¿no? Todos estos eran profetas directamente elegidos por Dios, pero Israel, ¿qué tenía entonces? Tenía la sisa, ¿no? Se juntaban los grandes varones y príncipes de las tribus para escuchar las decisiones que había tomado Jehová para poder tomar decisiones de carácter político o de carácter militar. Entonces, sabemos que producto de su corrompimiento y demás, pasando los siglos y demás, había habido un momento que casi han sido abandonados por Jehová y que filisteos, jebuseos, ¿no? Amorreos y demás los han ido reduciendo su territorio. Entonces hay un momento en que el pueblo de Israel pide un rey, ¿no? Pide que Israel también tenga un rey como tienen todos estos otros pueblos. Y no se olviden que Samuel, que con autorización de Dios, finalmente escoge dentro de los israelitas un rey, y escoge a Saúl, ¿no? Y lo unge rey, lo proclama rey. Entonces Saúl es el primer rey de Israel, ¿no? Pero ojo, Saúl es rey, ¿por qué? Porque lo unge Samuel, lo unge el profeta de Dios, ¿no? Lo unge el profeta de Dios, y ese es el acto de legitimidad. Entonces, cuando Carlomagno le pide al Papa que lo unja a Augusto o emperador, está refiriéndose a reeditar, digamos, esta escena de Samuel ungiendo a Saúl.
¿no? Entonces, el Papa lo proclama Augusto a Carlomagno, ¿no? Lo proclama Augusto, lo proclama emperador. Entonces, claro, Carlomagno va a tener él se redita como ahora gobernando en nombre de Dios, ungido por el Papa de Roma. Claro, el Papa también le saca jugo, ¿no? Porque no solamente es que Carlomagno le va a reconocer ya lo que antes era un desorden, Carlomagno va a intentar ordenar, ¿no? En sus pocos años que va a durar, si no me equivoco, hasta 814, donde va a morir por una pleuritis, ¿no? Muere por una neumonía, muere Carlomagno, y después de Carlomagno el imperio carolingio se va a venir abajo, ¿no? No va a durar mucho, pero durante el tiempo que dura el imperio carolingio, que es el imperio de Carlomagno, no solo le va a reconocer al Papa realmente potestad jurisdiccional y le va a reconocer verdadera autonomía de poder en los estados papales, sino de que Carlomagno va a intentar reeditar el imperio. Pero no se olviden que el imperio ahora ya no puede ser el imperio de hace otrora tiempos romanos, porque en Roma gobernaban los romanos, los gobernadores eran romanos y todos los pueblos sometidos eran reconocidos, sí, en el marco de sus costumbres del pueblo local, pero siempre eran, digamos, subsumidos, digamos, a la nación romana. Carlomagno sabe perfectamente que en este periodo existen reyes de diferentes etnias, de diferentes naciones. Entonces, Carlomagno lo que va a inventar es un sistema de títulos, ¿no? Es un sistema de investiduras que antes no existía. Valga decir que si una persona, por ejemplo, un determinado individuo tiene una determinada cantidad de tierra, de territorio, si es pequeño va a ser un condado, ¿no? Si es un poco más grande va a ser una marcada, ¿no? Y si es un poco más grande ese territorio, el territorio que tiene este señor feudal, puede ser un ducado, ¿no? Un ducado. Y si es grande, realmente es grande, porque Carlomagno no quiere reyes, ¿no? Pero si realmente es grande el territorio que gobierna este señor, puede ser un principado, ¿no? Porque aparte tiene condados y ducados dentro de su territorio. Entonces empieza a dar títulos, ¿no? Entonces empiezan a venir señores de todos lugares, decir, yo vengo desde aquí, desde Viacha, ¿no? Señor Carlomagno, yo tengo mi territorio que es un condado. Ah, muy bien, entonces conde de Viacha, ¿no? Listo, vengo, pero aparte no vengo gratis, ¿no? Vengo aquí vengo a comprarme el título, ¿no? Aquí están mis reliquias. Ah, pero un ratito, vamos a verificar, ¿no? Manda un emisario, Carlomagno, a que realmente verifique si este señor dice tener lo que tiene. Ah, sí tiene territorio, sus súbditos, todo ya, muy bien, conde de Viacha, ¿no? Marqués de tal lugar, duque, ¿no? Del ducado, duque de tal lugar, o si es un principado, príncipe, ¿no? Entonces, por todo a lo largo y ancho de Europa empiezan a aparecer condes, duques, marqueses y príncipes con títulos conseguidos de por vida del imperio carolingio, ¿no? Y que aparte se puede heredar sin fraccionar la tierra, ¿no? En el condado, el conde hereda al conde hijo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y empieza a aparecer el tema de la herencia. El hijo mayor hereda gran parte del territorio porque es el heredero, etcétera, etcétera, o el ducado, o el condado, o el principado, etcétera, etcétera. Entonces va a aparecer una suerte de ¿qué? De títulos medievales, ¿no? De títulos medievales. Espéreme, por favor, un segundito. Espéreme un segundito, por favor, tengo aquí una llamada. Muy bien, discúlpeme. Entonces, lo que va a aparecer entonces es una cuestión, pero hay algo más, que ha aparecido algo nuevo. Carlomagno, el imperio carolingio, le han dado una potestad aquí en que antes no tenían. A la iglesia, ¿de qué? De ungir reyes, ¿no? Entonces, en la filosofía política se va a comenzar un nuevo episodio. El episodio ahora de la iglesia por controlar políticamente territorios de los papas y por controlar verdaderamente el concepto de la legitimidad del poder frente a los reyes que van a intentar cada vez con más fuerza tener digamos,
libertad frente a la iglesia, ¿no? Y el siguiente episodio va a darse con nuestros siguientes protagonistas, que van a ser el Papa Gregorio VII, que sube al poder del papado en 1073, y el rey Enrique VIII Enrique IV de los Güelfos, ¿no? O Gulfeos, y que van a ser los siguientes protagonistas en la pugna que van a presentar. ¿Por qué? Enrique IV, por gobernar su territorio libre de la presencia, de la influencia del Papa de Roma, y el rey Enrique y el Papa Gregorio VII, que va a intentar controlar, si ustedes quieren, la sucesión. ¿A través de qué? Del reconocimiento, del ungimiento, y que va a acabar en el Concilio de Worms. Entonces, a partir de este episodio, va a comenzar una nueva pelea entre imperio y sacerdocio, que va a tener sus grandes protagonistas. Y en el siguiente episodio vamos a ver cómo, por ejemplo, van a ir también a aparecer las universidades de Oxford, la Universidad de París, y van a aparecer ya las grandes corrientes filosóficas, por ejemplo, de Alberto Magno, Tomás de Aquino, o sus contrapartes, Duns Scoto y Roger Bacon, ¿no? Entonces, compañeros, la clase del día de hoy hasta aquí. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Por la hora. ¿Está entendible? Sí, doctor. Doctor, muy interesante lo que explicó. Muy bien, entonces yo ahorita tengo que tener un par de cosas, compañeros. Si hay preguntas, aportes, participaciones, comenzamos el día viernes 10:30 con sus intervenciones. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Hasta aquí entonces, compañeros, que tengan